Escuché a mi hija decir, mi mamá me da asco. No hagáis ruido. Solo me quedé ahí, con el corazón helado y las manos temblando. Esa noche no dormí. Al amanecer, vendí mi casa. Borré mis huellas y dejé una nota sobre la mesa. La que te da asco ya no existe. Pero antes de seguir contándote esta historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Y no olvides dejar tu like. Soy Marisol. Tengo 65 años. Y esta es mi historia. Dicen que la vida puede cambiar en un instante. La mía cambió una noche de martes, cuando el silencio de la casa se rompió con palabras que jamás imaginé escuchar. Era casi medianoche. Debería haber estado dormida. Pero las cuentas del mes no me dejaban en paz y el sueño se me escapaba. Me levanté por un vaso de agua y escuché la voz de Valeria, mi hija mayor, que venía del cuarto de al lado. Estaba hablando por teléfono, seguro con alguna amiga. No aguanto más esta situación. Mi mamá me da asco. El vaso casi se me cae de las manos. Me quedé helada, parada en el pasillo oscuro. Solo estoy esperando que venda esta casa para agarrar mi parte y largarme de aquí. ¿Crees que quiero quedarme cuidando a una anciana? Ya se está volviendo loca. Será fácil convencer a todos. Cada palabra era una puñalada directa al pecho. Valeria, mi primogénita, mi orgullo, la niña por la que había dado todo. Volví a mi habitación, descalza, con el piso frío bajo mis pies. Humillé. Y me senté al borde de la cama. Los recuerdos me golpearon como una avalancha. Yo, lavando ropa en la madrugada para pagarle la escuela privada. Yo, saltándome comidas para que tuviera buenos materiales de arte. Yo, envejeciendo antes de tiempo por trabajar doble turno tras la muerte de su padre. Y ahora, esto. Mi mamá me da asco. No lloré. Algo dentro de mí cambió esa noche. No era rabia ni tristeza. Era una claridad absoluta, como si por fin pudiera ver lo que siempre estuvo frente a mis ojos. A la mañana siguiente, Valeria apareció en la cocina como si nada, el cabello perfectamente peinado, la sonrisa bien ensayada. Me besó la mejilla y dijo que me veía cansada. No dormí bien, respondí. Sirviendo café, mi voz sonaba tranquila, mi rostro igual de sereno. Pero dentro de mí, un plan ya había empezado a tomar forma. Deberías descansar más. Mamá, no te agobies tanto con las cosas, me dijo, mientras revisaba su celular. Ah, ¿te acuerdas de la reforma de la que te hablé? Tenemos que empezar a pensar en eso. Esta casa vale muchísimo. ¿Sabías? Ayer vi una parecida por casi 2 millones. Sus ojos se iluminaron al decir la cifra. En ese brillo estaba lo que yo me negaba a ver. Para Valeria, ya no era su madre, sino la dueña de una propiedad con valor. Lo pensaré, respondí, tomando un sorbo de café. Esa tarde, mientras ella trabajaba, llamé a Mauricio, mi hijo menor, que vivía en Guadalajara con Emiliano, mi nieto de 8 años. Mamá, ¿todo bien? Te noto rara, preguntó enseguida. Estoy bien. Hijo, solo los extraño. ¿Cómo está Emiliano? Creciendo muy rápido. La semana pasada ganó un premio de ciencias. Hubiera querido que lo vieras. Charlamos casi 1 hora. En ningún momento mencioné lo que había descubierto sobre Valeria. No quería enfrentar a mis hijos entre ellos, pero al colgar, ya había tomado una decisión. Al día siguiente, fui a ver a un abogado que me recomendó una excompañera de trabajo. El doctor Ramírez me escuchó con atención mientras le contaba mi situación. Sin drama, solo hechos. Señora Herrera, lo que quiere hacer es totalmente legal, pero debemos documentar todo correctamente para evitar problemas futuros, dijo ajustándose las gafas. En los días siguientes, reuní los papeles necesarios. Informes médicos que demostraban mi lucidez,
declaraciones notariales que confirmaban que mis decisiones eran voluntarias y grabaciones donde expresaba mis intenciones. El abogado también sugirió redactar un nuevo testamento. ¿Y la casa? Pregunté. Si realmente desea venderla, puedo recomendarle una inmobiliaria discreta y confiable. Lo esencial es hacerlo todo dentro de la ley, para que nadie pueda impugnarlo. Valeria no sospechaba nada. Seguía con sus planes, hablando de remodelaciones, mejoras y de que yo debía descansar y dejarle a ella las decisiones importantes. En esas palabras dulces ya podía oír el veneno. Una tarde, mientras acomodaba papeles viejos, encontré una foto de Valeria cuando era niña, abrazada a mí en su primer día de clases, con una sonrisa limpia y unos ojos que todavía reflejaban cariño verdadero. ¿En qué momento aquella niña se convirtió en la mujer fría y calculadora que ahora planeaba deshacerse de mí? Puse la casa en venta, sin hacer ruido, siguiendo mis instrucciones. El agente no colocó ningún letrero al frente, solo la ofreció en ciertos canales privados. En menos de 2 semanas, llegó una propuesta que superaba todo lo que esperaba: 1.700.000 pesos. No lo dudé y acepté. El día de la firma, Valeria estaba de viaje por trabajo, lo cual fue perfecto. Firmé los documentos sin temblar, transferí el dinero a una cuenta que había abierto a escondidas y empecé a empacar lo esencial: algo de ropa, fotos antiguas y recuerdos de tiempos mejores. La noche antes de entregar las llaves, escribí una nota. La que te da asco se fue y se llevó todo. Ya no tienes que avergonzarte. Ahora aprende a vivir sin ella. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina junto a las llaves del coche que pensaba abandonar. Miré por última vez las paredes que habían presenciado tantos momentos, buenos y malos, y cerré la puerta. En el taxi rumbo a la terminal de autobuses, le mandé un mensaje a mi hijo. Hijo, voy a la Ciudad de México. No te preocupes. Estoy bien. Te llamo cuando llegue. Por favor, no le digas a tu hermana. El autobús partió al amanecer. Mientras el paisaje pasaba frente a la ventana, sentí algo que no había sentido en décadas: libertad. La venganza no consistía solo en dejar a Valeria sin la herencia que tanto ansiaba, sino en liberarme de esas cadenas invisibles que me mantenían unida a una relación hecha de interés y manipulación. Lo que ella no sabía era que aquella noche yo había descubierto mucho más que sus palabras crueles. En mis discretas averiguaciones encontré pruebas de que planeaba internarme en un asilo en cuanto se quedara con mis bienes. Documentos ocultos, grabaciones de charlas con abogados turbios. Su traición era más profunda de lo que imaginé. Pero lo peor todavía estaba por venir. Mientras yo empezaba una nueva etapa lejos de allí, Valeria no solo descubriría que se había quedado sin casa ni dinero, sino también que su plan de falsificar mi firma en los préstamos bancarios había salido a la luz. Y eso, créeme, no acabaría nada bien para ella. Parte 2. El plan en silencio. Llegué a la Ciudad de México con el corazón cargado, pero firme en mi decisión. El departamento que renté era pequeño. Nada que ver con la casa que había dejado atrás. Aunque tenía vista a un parque que me daba cierta calma, los primeros días mantuve el celular apagado. Sabía que para entonces Valeria ya habría descubierto todo. Cuando por fin lo encendí, la pantalla se llenó de notificaciones. 27 llamadas perdidas de Valeria, 15 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con la casa? Por favor. Llámame urgente. ¿Es esto una broma? El último mensaje solo decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Sonreí con amargura. ¿Cómo pude yo hacerle esto a ella? La ironía de la situación rozaba lo absurdo. Si no doliera tanto. También había 3 llamadas de Mauricio. Le devolví la llamada enseguida. Mamá. Su voz sonaba aliviada. ¿Estás bien? Valeria está fuera de sí. Llamó llorando diciendo
que desapareciste y vendiste la casa. Estoy bien. Hijo, mejor que en mucho tiempo. En realidad, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaste que ibas a venderla? Respiré profundo y le conté todo. Las palabras de Valeria, los planes que descubrí, la decisión que tomé. Mauricio se quedó callada tanto rato que pensé que la llamada se había cortado. Mauricio, ¿sigues ahí? Sí. Mamá, je vous temblaba. No tenía idea. Siempre pensé que Valeria solo era complicada. Jamás imaginé que pudiera. Yo tampoco quise verlo por mucho tiempo. Confesé. A veces el amor nos ciega. Ella anda diciendo a todos que tuviste una crisis, que no estabas en tus cabales. Está amenazando con demandar para anular la venta. Sonreí de nuevo, esta vez con seguridad. Puede intentarlo. Mi abogado se encargó de todo. Tengo informes médicos, declaraciones, todo perfectamente documentado. Días después, recibí una carta formal del abogado que Valeria había contratado, tal como imaginaba. Alegaba que yo no tenía la capacidad mental necesaria para tomar decisiones financieras de esa magnitud. El doctor Ramírez respondió enseguida enviando todos los papeles que habíamos preparado, y el caso se cerró antes de que llegara a manos de un juez. Valeria cambió de estrategia. Empezó a llamar una y otra vez, dejando mensajes de voz entre sollozos, diciendo que estaba preocupada por mí, que solo quería saber si me encontraba bien. La diferencia entre esas palabras y mi mamá me da asco, era tan descarada que no pude evitar reírme sola en mi departamento. Una semana después, recibí una visita inesperada. Mauricio y Emiliano estaban en la puerta. ¡Sorpresa!, gritó Emiliano mientras corría a abrazarme. Lo estreché con fuerza, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Luego Mauricio me abrazó también, y pude notar que ella estaba igual de conmovida. ¿Cómo me encontraron?, pregunté mientras los hacía pasar. El doctor Ramírez me dio la dirección. Espero que no te moleste. Pensé que teníamos que hablar cara a cara. Y Emiliano moría por verte. Pasamos el día juntos. Los llevé al parque que está frente a mi edificio y luego fuimos a comer a un restaurante pequeño en la esquina. Emiliano me contó sobre la escuela, sus amigos, un premio de ciencias. Ver su carita, llena de entusiasmo, fue un alivio para mi alma cansada. Por la noche, cuando Emiliano se quedó dormido en el sofá, Mauricio y yo hablamos en serio. Valeria está hecha pedazos. Mamá, no justifico lo que hizo, pero perdió su trabajo. Dicen que tuvo problemas por unas irregularidades en la empresa y, sin la casa, se vino abajo. Ella eligió su camino. Mauricio, igual que yo elegí el mío. Lo sé. Solo intento entender cómo llegamos hasta aquí. Miré a mi hijo, tan parecido a su padre, siempre buscando calmar las aguas, siempre queriendo ver lo bueno en la gente. Valeria siempre fue distinta, le dije. Desde niña tenía esa ambición, esa determinación. La admiraba por eso. Pensé que era fortaleza, pero tarde entendí que era puro egoísmo. Mauricio guardó silencio unos segundos y luego preguntó: ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vivir? Hijo, ¿simplemente vivir? Poco después recibí una noticia que me dejó helada. Valeria había intentado usar mi identidad para pedir un préstamo bancario grande. Al parecer falsificó mi firma y aseguró que yo había autorizado la operación. El banco, sospechando del fraude, contactó a las autoridades. Esto es grave. Doña Marisol, el doctor Ramírez, me explicó por teléfono que mi hija podría enfrentar cargos penales. Sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, Valeria seguía siendo mi hija. Y la idea de verla en un proceso judicial me dolía profundamente. Pero sabía que no podía seguir protegiéndola de las consecuencias de sus propios actos. ¿Qué debo hacer?, pregunté. ¿Puede presentar una denuncia formal
o dejar que el banco continúe con el proceso por su cuenta. De cualquier modo, le recomiendo tomar medidas para proteger su identidad y sus recursos. Podemos iniciar un trámite para impedir que use su nombre en futuras transacciones. Acepté la sugerencia. No quería verla en la cárcel, pero tampoco podía permitir que siguiera manipulándome y aprovechándose de mí. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Era Valeria. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté tratando de mantener la calma. ¿Importa? Mamá, tenemos que hablar. ¿No puedes hacerme esto? ¿Esto qué? Valeria, ¿protegerme de fraudes? Fue un malentendido. Solo quería ayudarte con las finanzas. ¿Falsificando mi firma? ¿Robándome? No era robo, era administración financiera. Su voz pasaba de la furia a la desesperación. Me dejaste sin nada. Vendiste la casa que también era mía por derecho. Esa casa nunca fue tuya. Valeria, era mía, fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo. Y sobre el dinero, hice una pausa, eligiendo bien las palabras. Digamos que está siendo invertido de la mejor manera. ¿En qué? ¿En el futuro de quien realmente lo merece? Hubo un silencio pesado. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba fría, contenida. Te vas a arrepentir de esto. Mamá, no he terminado contigo. Colgué el teléfono con un escalofrío recorriéndome la espalda. Conocía demasiado bien a mi hija para saber que esa no era una amenaza vacía. Haría lo que fuera por recuperar lo que consideraba suyo. Al día siguiente fui al banco y abrí un fondo educativo para Emiliano. Deposité una parte importante del dinero de la venta de la casa, con cláusulas que garantizaban que solo podría usarse para su educación y que ni Valeria ni nadie más tendría acceso a esos recursos. Esto es muy generoso. Señora, comentó el gerente del banco, su nieto tendrá un futuro brillante asegurado. Sonreí al imaginar el rostro de Emiliano. Se lo merece. Es la única herencia que de verdad vale la pena. Lo que yo ignoraba era que, mientras yo soñaba con el porvenir de mi nieto, Valeria ya tejía su venganza y estaba por cruzar un límite del que no habría regreso. Parte 3. La caída y la venganza. Pasaron 3 semanas sin saber nada de Valeria. Empecé a acostumbrarme a mi nueva vida en la Ciudad de México y a la compañía de doña Lupita, una viuda amable que vivía en el departamento contiguo. Los domingos por la tarde tomábamos café juntas y charlábamos sobre libros, películas y, a veces, sobre los dolores y alegrías de ser madre. Mis hijos son mi mayor orgullo, decía doña Lupita, mientras me mostraba las fotos de sus 3 hijos ya grandes. Claro que tuvimos nuestros momentos difíciles, pero al final, el amor siempre gana. Yo sonreía y asentía, sin atreverme a contar mi propia historia. Había heridas que aún no cicatrizaban lo suficiente para ser mostradas. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando recibí la llamada de Mauricio. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Mamá, algo pasó. Valeria fue arrestada». Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Arrestada? ¿Cómo que arrestada? Esa historia del préstamo fraudulento. Parece que no fue el único. El banco descubrió otros casos, usando no solo tu nombre, sino también documentos falsos de más personas. Es algo grande. Mamá, me senté despacio en el sillón. Tratando de asimilar lo que escuchaba, una parte de mí sintió una chispa de alivio. Al fin Valeria tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero otra parte, la parte que nunca dejaría de ser madre, sintió un dolor profundo. ¿Tú hablaste con ella?, pregunté. Sí. Está en shock. Creo que nunca pensó que la iban a atrapar. Pidió verte. ¿Verme? ¿Para qué? No lo sé bien. Dijo que necesita explicarte algunas cosas. Guardé silencio. No sabía si estaba preparada para volver a enfrentar a Valeria, para escuchar más mentiras. Más manipulación. Lo pensaré. Mauricio. Ahora no puedo decidir. Al colgar, me quedé un largo rato en el mismo lugar.
repasando todo una y otra vez en mi mente. Las palabras crueles de Valeria aquella noche, los planes descubiertos, la venta de la casa, y ahora esto. Parte de mí quería pensar que todo era un enorme malentendido, que mi hija no podría ser tan deshonesta, pero los hechos hablaban por sí solos. Al día siguiente recibí una carta. Era de Valeria, escrita desde la cárcel. Con manos temblorosas abrí el sobre. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que escuchaste cosas horribles salir de mi boca, pero no hablaba de ti. Me refería a mi padre biológico. Pocos días antes, descubrí que el hombre al que siempre llamé papá no lo era. Encontré documentos antiguos y después logré contactar al verdadero. Es un hombre espantoso. Mamá, lo que me dijo, cómo me trató, me dio náusea. Eso no justifica lo que hice después. El fraude, las mentiras. Todo vino de la desesperación y la confusión. Estaba dolida y quería hacer sufrir a todos, especialmente a ti, por haber ocultado la verdad tantos años. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que nunca sentí repulsión por ti. Siempre fuiste la única que estuvo a mi lado, incluso cuando no lo merecía. Con remordimiento. Valeria. Dejé caer la carta al suelo. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente corrieron por mi rostro. ¿Era verdad? ¿De verdad Valeria no hablaba de mí aquella noche? ¿Y qué era eso del padre biológico? Recordé a Pablo, mi difunto esposo, que murió cuando Valeria tenía apenas 15 años, y Mauricio 12. Siempre creí que Pablo era el padre de ambas. Jamás dudé ni escuché nada que indicara lo contrario. Pero entonces, algo olvidado regresó a mi mente. Antes de Pablo estuvo Miguel. Una relación corta y tormentosa que terminó justo antes de que supiera que estaba embarazada de Valeria. Asumí que el bebé era de Pablo, que ya estaba conmigo en ese entonces. Nunca lo cuestioné. Nunca dudé. Pablo amó a Valeria desde el primer día como si fuera suya. ¿Será que de alguna forma Valeria descubrió la verdad? Una verdad que ni yo misma estaba segura de conocer. Tomé el teléfono y llamé al doctor Ramírez. Necesito ver a mi hija en la cárcel, dije con voz firme. 2 días después, estaba sentada en una sala helada y sin alma, aguardando a Valeria. Cuando entró, acompañada por un guardia, apenas pude reconocerla. Su rostro estaba pálido, desgastado. Los ojos, antes llenos de soberbia, ahora parecían apagados, vacíos. Mamá, murmuró al sentarse frente a mí. Valeria, respondí. Recibí tu carta. Asintió y desvió la mirada. ¿Es cierto? Todo lo que escribí. ¿Cómo supiste lo de tu padre? Encontré documentos viejos cuando buscaba papeles para vender la casa. Vi fechas que no cuadraban. Luego, aprovechando recursos de la empresa donde trabajaba, logré localizar a Miguel Serrano. Fui a verlo sin decirle nada a nadie. ¿Y qué pasó? Valeria cerró los ojos, como si recordar le doliera. Se rió en mi cara. Dijo que siempre sospechó que podía ser su hija, pero que nunca quiso confirmarlo. Afirmó que era mejor así, que él nunca quiso tener hijos, que debía agradecer haber sido criada por Pablo, porque él, Miguel, habría sido un pésimo padre. Sentí una punzada en el pecho. Jamás imaginé que ese secreto regresaría para destruirnos de forma tan brutal. ¿Por qué no me lo dijiste? Valeria, ¿por qué tantas mentiras? Estaba furiosa. Mamá, contigo, con él, conmigo misma. Sentía que toda mi vida era una mentira. Y empecé a actuar sin pensar. Todo se fue enredando hasta que me vi metida en deudas, en fraudes, y ya no había marcha atrás. Miró a mi hija. Pensé. La miré de verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Vi a la niña perdida detrás de la mujer desesperada, la que solo buscaba su lugar en el mundo. Esto no borra lo que hiciste. Valeria,
las mentiras, las manipulaciones, los fraudes. Lo sé. No quiero que lo olvides. Solo quería que supieras la verdad. Guardamos silencio. Había tanto que decir. Y aún así, las palabras no bastaban. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté al fin. Voy a cumplir mi condena lejos de aquí. Asentí despacio. Una parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que hay puentes que, una vez rotos, ya no se reconstruyen igual. Me voy mañana. Regreso a mi departamento en la Ciudad de México. Valeria asintió sin levantar la vista. Lo entiendo. Antes de marcharme, me di la vuelta para mirarla una última vez. No puedo prometerte que todo vuelva a ser como antes. Valeria, hay heridas que simplemente nos sanan. Dudé un instant, buscando cómo decirlo. Pero siempre seré tu madre. Siempre. Una lágrima resbaló por su mejilla. Sin que dijera palabra, salí del cuarto con el corazón pesado, pero también con una sensación de alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, ya estaba sobre la mesa. De regreso en mi departamento, me senté a escribir en mi diario, un hábito que había retomado últimamente. Pensé en todo lo vivido, en los giros inesperados que da la vida y en cómo los secretos pueden romperlo todo. Me vino a la mente Pablo, el hombre que amé tantos años, quien crió a Valeria como si fuera su hija, sin dudarlo jamás. También pensé en Miguel, un fantasma del pasado que nunca imaginé volvería para alterar nuestras vidas. Y en Valeria, mi hija, tan brillante y fuerte, que terminó perdiéndose entre su enojo y su confusión. La venganza que planeé no salió como esperaba. No sentí la satisfacción que creí que tendría. En su lugar, solo quedó una tristeza profunda, mezclada con una paz extraña. No era el final feliz de los cuentos, pero tal vez sí el cierre que necesitábamos. Una semana después, recibí una visita inesperada. Mauricio llegó con Emiliano, pero no venía sola. La acompañaba una joven de unos 30 años, con una sonrisa dulce y unos ojos llenos de calma. Mamá, ella es Lucía. Mi novia. Sonreí de verdad, feliz de ver a mi hijo, encontrando de nuevo el amor después de su divorcio. Es un gusto conocerte, Lucía, le dije mientras la abrazaba, mientras preparaba café para todos. Observé cómo Lucía trataba con cariño a Emiliano y cómo su rostro se iluminaba cada vez que miraba a Mauricio. Había amor ahí, un amor sincero y limpio, y fue entonces cuando lo entendí. La verdadera venganza no estaba en castigar a Valeria, ni en quitarle lo material, ni en hacerla sufrir. La verdadera venganza estaba en vivir bien, en hallar la paz y en construir lazos basados en el cariño y el respeto. Valeria tomó sus decisiones, igual que yo las mías. Y ahora, cada una debía enfrentar las consecuencias. Esa noche volví a cambiar mi testamento. Mantuve el fondo educativo para Emiliano, pero añadí algo pequeño para Valeria. No era dinero, sino la casa de playa que había comprado con parte del dinero de la venta de la casa vieja, una casa sencilla, acogedora, donde quizás pudiera empezar de nuevo cuando saliera de prisión. No era perdón. Todavía no estaba lista para eso, pero sí un reconocimiento de que, a pesar de todo, el lazo entre madre e hija, aunque dañado, seguía ahí, y tal vez con tiempo y distancia podría sanar. Los meses se convirtieron en años. Mi vida en la Ciudad de México echó raíces. Conseguí trabajo de medio tiempo en una biblioteca del barrio y hasta empecé a ir a un taller de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve oportunidad. Valeria cumplió 2 años y medio de su condena y fue liberada por buen comportamiento. Me enteré por Mauricio de que se había mudado a Cancún, lejos de todo y de todos. No intentó buscarme. Respetó el silencio entre nosotras.
Una tarde soleada de abril, estaba sentada en el parque frente a mi edificio, dibujando el paisaje en mi cuaderno, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. «Hola», contesté curiosa. «Mamá». La voz de Valeria sonó temblorosa. «¿Eres tú?» Sentí que el corazón me latía con fuerza. «Sí, soy yo. Perdón por llamar así». «Sin avisar», dijo. Su voz había cambiado. Más suave. Menos dura. «Está bien», respondí. «¿Cómo estás?» «Bien. Diferente. Creo. Trabajo en un hotel aquí en Cancún. Es un trabajo sencillo, pero honesto. Eso está bien». «Valeria». Hubo un silencio, y luego dijo que iba a recibir los papeles de la casa de la playa. No entendía por qué. Respiré profundo. ¿Porque todos merecen un lugar para comenzar de nuevo? ¿Después de todo lo que hice? Sí. Después de todo. Escuché un sollozo contenido al otro lado del teléfono. «No merezco tu bondad». «Mamá, no es bondad. Valeria, es aceptación. Aceptar que no podemos cambiar el pasado, solo aprender de él». Hubo otra pausa, más larga esta vez. «He pensado mucho en estos años. Mamá, en lo que hice, en quién fui. No me gustó lo que vi. No reconocía a la persona en la que me convertí. ¿Y ahora te reconoces? Lo intento cada día. A veces cuesta mirarse al espejo, pero intento ser alguien de quien no me avergüence». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, no nos perdemos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces no nos convertimos en alguien que apenas reconocemos, movidos por la rabia, el miedo o el dolor? Eso es lo único que podemos hacer, Valeria. Tratar de ser mejores cada día. Hablamos casi una hora. Me contó de su vida en Cancún, del trabajo en el hotel, de los cursos en línea que estaba tomando para terminar sus estudios. No hablamos del pasado ni de las heridas. ¿Había tiempo para eso? Tal vez no. Quizá era mejor dejar ciertas cosas atrás. Antes de colgar, preguntó: «¿Puedo volver a amarte?» «Sí», respondí, sin pensar, sorprendida por lo rápido que salió de mi boca. «Me gustaría». En las semanas siguientes, nuestras llamadas se volvieron frecuentes. Poco a poco, las murallas se fueron cayendo. Hablamos de Miguel, de la verdad que había descubierto. Le conté mi versión de la historia, los miedos, las dudas de una madre joven, el amor que Pablo nos dio a las dos. «¿Él siempre lo supo?», preguntó Valeria. «Sí, se lo dije antes de casarnos. Dijo que no importaba, que tú eras su hija en el corazón. Me habría gustado saberlo antes, haber valorado más al padre que tuve en vez de buscar a uno que nunca quiso conocerme». 6 meses después de volver a hablar, Valeria me invitó a pasar unos días en la casa de la playa. Al principio dudé. Todavía quedaban heridas y desconfianza. Pero Mauricio insistió diciendo que sería bueno para todos. «Ha cambiado mucho». «Mamá, ¿de verdad?» Y Emiliano muere de ganas por ver a su tía. Así fue como una mañana de octubre llegué a Cancún. Valeria me esperaba en el aeropuerto junto con Mauricio, Lucía y Emiliano, que habían llegado un día antes. El reencuentro fue raro, lleno de sentimientos encontrados. Nos abrazamos apenas un momento, sin saber bien cómo comportarnos después de tanto tiempo y tanto dolor. La casa de la playa era tal como en las fotos, pequeña, sencilla, pero con un encanto especial. Tenía un balcón con vista al mar donde Valeria había puesto sillas mecedoras y macetas llenas de flores de colores. «Es preciosa», dije, realmente impresionada con lo que había hecho del lugar. «Gracias por darme este nuevo comienzo», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. «No sé si algún día podré devolvértelo». Esa noche, mientras Mauricio, Lucía y Emiliano dormían, Valeria y yo nos sentamos en el balcón mirando la luna reflejada en el mar tranquilo.
¿Sabes qué es lo que más me duele cuando pienso en el pasado? Preguntó de repente. ¿Qué? Haber desperdiciado tanto tiempo. Todos esos años que podríamos haber disfrutado juntas como familia, todo por mi ambición y mi enojo. Tomé un sorbo del té que tenía en la mano, pensando en sus palabras. El tiempo nunca se desperdicia del todo. Valeria, incluso en los momentos más duros aprendemos, crecemos. No serías quien eres hoy, sin haber pasado por todo eso. ¿Y quién soy hoy? Dijo mirándome. La observé de verdad. Vi en su rostro los rasgos de la niña que crié, pero también a la mujer en la que se había convertido. Una mujer marcada por la vida, pero no vencida por ella. Alguien que estaba encontrando el camino de regreso a casa. Ella sonrió y una lágrima le rodó por la mejilla. Creo que sí. Es un camino largo, pero voy caminando. En los días siguientes, poco a poco, fuimos reconstruyendo los puentes que creíamos destruidos para siempre. No fue nada sencillo. Hubo momentos llenos de tensión e incomodidad, aunque también destellos de verdadera conexión. Emiliano fue clave en todo este proceso. Su inocencia y su manera de amar sin condiciones me recordaban constantemente lo que realmente tenía valor. La víspera de nuestro regreso, Valeria me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Pregunté curiosa. Ábrelo. Dentro había una escritura. La casa de la playa pasaba a nombre de Emiliano. Valeria, no tienes que hacer esto. Quiero hacerlo. Mamá, es mi forma de asegurar que algo bueno salga de toda esta historia. Un legado limpio, sin mentiras ni manipulación. La abracé con fuerza, sintiendo cómo por fin las lágrimas que había contenido tanto tiempo empezaban a caer sin control. Gracias. Susurré. No. Mamá, gracias a ti por no darte por vencida conmigo, incluso cuando lo merecía. En el vuelo de regreso a la Ciudad de México, pensé en todo lo vivido, del dolor de la traición a la venganza calculada, del rencor a una reconciliación aún frágil. No era un final perfecto. Quedaban heridas, quedaban dudas, pero también era un comienzo honesto. Una semana después, recibí una carta de Valeria. Dentro había una foto vieja de las dos. Yo sosteniéndola en brazos cuando era bebé, ambas sonriendo a la cámara. En el reverso había escrito, para mi mamá, que me enseñó la lección más importante. La verdadera venganza no está en destruir, sino en reconstruir, con amor eterno. Valeria, coloqué la foto en mi buró, junto a la de Mauricio y Emiliano. Mi familia no era perfecta. Llevaba sus cicatrices, pero seguía siendo mi familia. Esa noche, antes de cerrar los ojos, escribí en mi diario. Hoy comprendí que la venganza que había planeado no era para castigar a Valeria, sino para liberarme, para romper las cadenas de la manipulación, el peso de las expectativas rotas y el ciclo tóxico en el que vivíamos. Why? De algún modo, lo logré. No porque destruyera a Valeria, sino porque ambas pudimos renacer de las ruinas, de lo que alguna vez fuimos. Tal vez el verdadero poder no esté en lastimar a quien nos hizo daño, sino en hallar la fuerza para seguir adelante, para reconstruirnos, para perdonar, no por ellos, sino por uno mismo. Quizás la venganza más profunda sea esa paz que llega cuando dejamos ir el deseo de vengarnos. Cerré el diario. Apagué la luz Y. Por primera vez en mucho tiempo. Dormí sin sentir el pasado aplastándome los hombros. El camino no había terminado. Nunca lo hace. Pero ahora caminábamos, no como enemigas, sino como dos sobrevivientes de la misma tormenta, aprendiendo a navegar juntas por aguas más calmadas, y entendí que esa era la verdadera victoria. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonarías a tu hija después de todo? Cuéntamelo en los comentarios y sigamos platicando. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita
para no perderte las próximas. Nos vemos en la siguiente historia.